Buenos días, les damos una cordial bienvenida al Petrotest, Investigación y Conferencias Técnicas, organizado por la unión de todos los capítulos estudiantiles de la SPE, sección Ecuador, conformados por la Escuela Politécnica Nacional, Universidad Central del Ecuador, Universidad Estatal Península de Santa Elena, Escuela Politécnica del Litoral y la Universidad Tecnológica Equinoccial. Si uno avanza confiadamente en la dirección de sus sueños y deseos para llevar la vida que ha imaginado, se encontrará con un éxito inesperado. Henry David Thoreau. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del señor Alejandro Daza, presidente de la SPE, capítulo Escuela Politécnica Nacional, sección Ecuador. Muy buen día con la mesa directiva, con la distinguida mesa directiva, con todos los participantes, compañeros presentes. Querido auditorio, la construcción del pensamiento científico pasa por la duda razonable y la capacidad a veces poco ocultada de admirarnos. Ya lo decía el polímata Aristóteles cuando rezaba sobre la sabiduría. El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Pláceme entonces, compañeros, manifestarle que la búsqueda de la verdad, de acercarnos a ella, es uno de los objetivos más aplaudibles y ambiciosos de esta competencia petrolera. Por otra parte, esta competencia no busca anular, peor envilecer a unos y a otros. Los primeros, porque con el argumento que se esgrima anteriormente, se están enfrentando, están tomando riesgos, están poniéndose en camino, son hombres y mujeres de lucha. Y lo segundo, porque el éxito siempre es momentáneo, no en pocas ocasiones encontradizo, pero sin duda la consecuencia lógica del esfuerzo anonado de la búsqueda de la verdad. Por ello, en esta competencia petrolera, todos somos ganadores. Queridos amigos, es un honor para mí darle la cordial bienvenida a este evento, en donde las 5 mejores universidades del país, Universidad Central del Ecuador, Universidad Tecnológica Equinoccial, Universidad Estatal Península de Santa Elena, Escuela Superior Politécnica del Litoral y la Escuela Politécnica Nacional se enfrentarán demostrando sus conocimientos y sus potencialidades, pero también juntos tendremos la oportunidad de seguir escudriñando el pensamiento por medio de 12 conferencias técnicas que serán enfocadas con maestría por los catedráticos invitados. Pero este magno evento ha sido posible estructurado con el acompañamiento de algunas empresas que con su nivel de logística y organización coadyuvaron para darle impulso a esta iniciativa. Schlumberger, Halliburton, Kongsberg, Eni, Weatherford, Repsol. Desde el preludio de este evento quiero extenderles mis más sinceros agradecimientos por permitir a la academia que tenga encuentros de este nivel. Para finiquitar mi alocución, doy las gracias a nombre de todo mi equipo de trabajo, al rector de la Escuela Politécnica Nacional, Jaime Calderón, y a todas las personas presentes. En el introito de la competencia, tengo la loable tarea de decirles desde lo más profundo de mi ser, bienvenidos. Muchas gracias. A continuación, palabras del señor rector de la Escuela Politécnica Nacional, ingeniero Jaime Calderón. Muy buenos días con todos, alumnos, profesores de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Tecnológica Equinoccial, de la Universidad de la Península de Santa Elena y de la Escuela Politécnica Nacional. Es para mí un honor recibirles en esta nuestra casa, una casa de estudios comprometida, una casa de estudios participativa, democrática, libre para generar conocimiento, en definitiva, para formar profesionales, para formar investigadores que estén comprometidos con la solución de los graves problemas por los que atraviesa permanentemente el país.
Tenemos una historia de ingeniería de los últimos 68 años, cuando se reabrió por última vez la Escuela Politécnica Nacional de ya 145 años, en los cuales hemos escrito capítulos muy importantes sobre el desarrollo del país, sobre el desarrollo de la ingeniería, sobre el desarrollo de la energía. Ahora que estamos hablando del cambio de la matriz energética y que vamos cada vez más comprometidos con el desarrollo y con los objetivos del país, quiero darles la más cordial bienvenida a esta iniciativa de la Sociedad de Ingenieros Petroleros del Ecuador en el capítulo estudiantil, desearles el mejor de los éxitos. Estas actividades se inscriben en lo que para nosotros es un compromiso permanente: liderar el trabajo en equipo, liderar el trabajo de redes universitarias, no solo de estudiantes, sino de profesores, de catedráticos, de investigadores, buscando soluciones conjuntas a lo que el país demanda de nosotros. Al darles la más cordial bienvenida, les auguro toda clase de éxitos en esta participación académica, en esta, la casa de ustedes, la Escuela Politécnica Nacional. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del señor rector. Todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos. Walt Disney. Agradecemos la grata presencia de todas las autoridades que nos acompañan, y para dar inicio a esta conferencia les invitamos a ocupar la primera fila del teatro para que puedan presenciar con la conferencia. Para dar inicio a este ciclo de conferencias, empezaremos con el primer tema, que se tratará de registros especiales en el Ecuador, el que estará a cargo del ingeniero Víctor Fernando Pinto Toscano, geólogo graduado en el Juniata College de Pensilvania, Estados Unidos. Obtuvo una maestría en geología en la Universidad del Sur de Illinois, con 10 años de experiencia adquiridos como profesor en la Universidad de San Francisco de Quito. Se desempeñó profesionalmente en compañías como Petroecuador. En la actualidad es geólogo petrofísico en la compañía Schlumberger y profesor en la Universidad Central del Ecuador. Le damos un fuerte aplauso de bienvenida. Bueno, buen día con todos. Para nosotros como Schlumberger es un gran honor y un privilegio compartir este evento que lo que busca es enaltecer, formar nuevos profesionales. Para nosotros, como les había dicho, es un acto de compromiso con el desarrollo del país y con el desarrollo de los futuros profesionales que son ustedes. En sus espaldas y en sus acciones se cimentarán todos los hechos que acontezcan en el futuro en la industria de los hidrocarburos en el Ecuador. En virtud de eso, para nosotros es un compromiso con ustedes y con el país darles este tipo de charlas. Las empresas de servicios transnacionales que están en el país tienen o tenemos acceso a tecnologías nuevas. Tecnologías que son las que actualmente se corren en el país y mediante las cuales se obtienen la información de los campos petroleros. Ese es hacia dónde está enfocado la charla que voy a dar el día de hoy. No sé cuál es su nivel de conocimiento de los registros básicos, pero voy a partir de la hipótesis de que todos o la mayoría tiene un conocimiento más o menos adecuado de lo que son los registros básicos. El primer registro que vamos a ver es un registro denominado Neutron Gamma Density. Es un registro que en la actualidad solamente se obtiene a través de la tecnología denominada Logging While Drilling. No se obtienen registros de cables, solamente en Logging While Drilling. ¿En qué consiste esta tecnología? En obtener una densidad sin fuente radioactiva.
Lo que ustedes observan en la pantalla es la reacción mediante la cual se ha obtenido tradicionalmente la densidad, que es mediante una fuente de cesio 137, la emisión de rayos gamma, que interactúan con la formación, y en función de la interacción de estos rayos gamma con los electrones de la formación, se obtiene una densidad electrónica, que es función de la densidad física de la formación. Aquí está un slide con un gráfico de lo que les estaba diciendo. Se usa un isótopo inestable que para alcanzar un estado de estabilización emite rayos gamma. Esta es físicamente la fuente radioactiva. Dentro de lo que son los registros de estas fuentes radioactivas siempre constituyen un peligro. Esta es la fuente amerilio-berilio que se usa para el registro de la porosidad neutrón. Aquí vemos cómo reacciona el amerilio con el berilio, y a través de una serie de reacciones al final se obtienen neutrones. Esos neutrones van a interactuar con la formación y nos van a dar una idea de la porosidad. Quiero pedirles, si tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir en cualquier momento. Vamos a priorizar las preguntas para el final, pero si tienen alguna pregunta o comentario para que esto sea un poco más interactivo, en cualquier momento pueden levantar la mano. Cuando uno, en las mediciones tradicionales, bombardea con neutrones una formación, una litología, se produce un efecto de que parte de estos neutrones son capturados. Eso ocasiona que dentro de estos núcleos se emita un gamma ray espectral. Ese gamma ray espectral es característico de cada elemento. A diferentes niveles de energía se tienen diferentes números de cuenta de los rayos gamma que son emitidos por la formación. En virtud de esta propiedad de la emisión de los rayos gamma, mediante la interacción con los neutrones, se puede obtener la litología de la formación, independientemente de los demás registros. Este tipo de registro, en base a este gamma ray espectral que ustedes observan aquí, se llama espectroscopía. La espectroscopía es una medición que la tienen todas las compañías de servicios y también se la tiene en cable. Existe una nueva tecnología desarrollada por Schlumberger que nos permite caracterizar mucho más a detalle la litología de la formación en base a la espectroscopía. Nos permite medir aluminio, cosa que no se podía hacer en el pasado. Anteriormente solamente Baker tenía una tecnología para medir el aluminio. ¿Por qué es importante el aluminio? Porque es el único elemento que está presente dentro de las arcillas. Y en el Ecuador, dentro de lo que es la formación U superior, T superior o yin superior, siempre hay mucha incertidumbre en cuanto al volumen de arcilla. Ahora, eso por un lado. Entonces estamos en la espectroscopía, que se puede obtener en LWD y en cable. Schlumberger es la única compañía que tiene espectroscopía en LWD, en cable la tienen todas las demás compañías. Y por otro lado, también existe hoy en día la posibilidad de medir la densidad sin fuentes radioactivas. En base a un dispositivo que se desarrolló hace muchos años, que se denomina Minitron, mediante
una serie de reacciones electrónicas. Al final se produce una reacción de helio con tritio. El helio más el tritio producen helio y un neutrón. Entonces ya no hay necesidad de fuentes radioactivas. Este tipo de medición o de herramienta se usa en pozos que tienen alto riesgo de pega, porque si es que una herramienta con fuente radioactiva se pierde y la fuente radioactiva se queda dentro del hueco, eso es un auténtico desastre. Con este tipo de tecnología se minimiza el impacto ambiental que puede existir por una eventual pérdida de fuente radioactiva dentro del agujero. No sé si tiene alguien alguna pregunta hasta aquí. ¿No tienen preguntas? Esta medición tiene algunas desventajas. La principal desventaja, y la que observan ustedes ahí, es que no tiene PEF. PEF es el factor fotoeléctrico. ¿Cuál es la utilidad del factor fotoeléctrico? Que nos permite tener una mejor idea de la litología. Las areniscas por lo regular tienen un valor de PEF que es cercano a 2. Mientras que la caliza o las calizas tienen por lo regular valores de 5, superiores a 4 por lo menos. En el Ecuador, las calizas tienen la característica de que por un lado son muy apretadas y por otro lado la mayor parte de calizas tienen presencia de arcillas y se constituyen algunas veces en un tipo de caliza que se denomina marga, que son calizas con alto contenido de arcilla. Entonces eso hace que muchas veces el PEF no sea tan alto. Sin embargo, el PEF es muy útil para diferenciar entre calizas y arenas, dado que el comportamiento del neutrón densidad es a veces similar entre una arena y una caliza. Bueno, aquí está lo que habíamos iniciado diciendo sobre la espectroscopía. Entonces, a diferentes profundidades tenemos diferentes espectros de gamma ray. A diferentes niveles de energía tienen picos característicos de diferentes elementos. Esta propiedad puede ser usada para ver la litología. Entonces aquí vemos, el anterior era como el espectro total. Aquí tenemos el espectro dividido en todos los diferentes elementos que conforman ese espectro. En función de eso, nosotros tenemos diferentes picos característicos, como ustedes observan ahí. Aquí está una comparación entre la herramienta que se denomina Ecoscope, que es la herramienta de LWD, comparado con la de cable. La versión anterior de la herramienta de cable, de espectroscopía, se denominaba ICS. Actualmente existe una tecnología superior. Vemos que el ICS en azul tiene mejor resolución, empero la tecnología de LWD nos permite tomar decisiones en tiempo real. Aquí observamos cómo se ve una espectroscopía en lo que se denomina real time y recorded mode. ¿Qué es real time y recorded mode? Real time es la información que se obtiene mientras se perfora. Mientras se perfora, la herramienta va mandando información a través de un lenguaje binario que viene en el lodo. Eso llega a unos sensores que están en el sistema de lodo y luego a través de unos sistemas se decodifica eso
y se obtiene una información en real time. ¿Cuál es la limitación de real time? Es que no se puede enviar mucha información por unidad de tiempo, por un lado. Por otro lado, se cuentan con las limitantes propias de la perforación. Como este sistema emplea el lodo como medio, también está limitado por la calidad del lodo, por la calidad de las bombas. Como envía un lenguaje binario de aumento y disminución de presión, se ocasiona eventualmente cuando la frecuencia en la que se envía la señal es la misma a la cual están siendo trabajadas las bombas interfieren con la señal. O cuando las bombas son muy ruidosas, dañan la señal en todas las frecuencias. Entonces se obtienen estos huecos, perdón la expresión, que ustedes observan aquí. Por otro lado, estas herramientas también tienen una batería, otras son operadas mediante el movimiento del lodo. Eso tiene una turbina que prende el sistema eléctrico de la herramienta y van siendo grabadas. Eso es lo que se denomina información de recorded mode. Esa información se obtiene una vez que la herramienta es sacada a superficie. Acá tenemos otro ejemplo también de espectroscopía. Para procesar la espectroscopía se necesita un petrofísico o un geólogo que entienda de la cuenca para que pueda modelar y saber si en la cuenca en cuestión hay presencia de arenitas o hay presencia de arcosas o de otro tipo de rocas. Hay unas rocas que en inglés se llaman grey walkies, que tienen mucho contenido de arcillas. Bueno, entonces inicialmente empezamos hablando principalmente de registros de LWD. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Justo. Buenos días, ingeniero. Yo tengo una pregunta acerca de los límites de la espectroscopía con respecto a la arcilla y la lutita. Quería saber cómo son los límites de la espectroscopía en esos casos cuando tenemos arcilla y lutita, ya que estas tienen presencia de agua irreductible. ¿Sí le entendieron todos la pregunta? Entonces el asunto es de que pregunta las limitaciones de la espectroscopía referido a la lutita y a las arcillas. Entonces lo primero que uno debe entender es de que la lutita y la arcilla no es lo mismo. Una cosa es la arcilla o las arcillas. La arcilla o las arcillas son una familia de minerales y las arcillas pueden estar dentro de las arenas. Por otro lado, la lutita o las lutitas son una familia de rocas que están constituidas en un porcentaje importante, pero no total, por arcillas. Entonces, ¿cuál es el contenido de arcillas en una lutita? Es un porcentaje que varía de un 30% a un 60 y algo %. O sea, no es el 100% de arcilla, por un lado. Por otro lado, se tiene que las arcillas varían mucho en su naturaleza. Entonces se obtiene desde arcillas que tienen un bajo nivel de agua irreducible, como la kaolinita, y que se constituyen como en unos platillitos, que eventualmente pueden ir tapando las gargantas porales. Entonces la kaolinita, por ejemplo, no tiene tanta agua irreducible. La fórmula de la kaolinita, la fórmula química, es similar a la fórmula química del feldespato. Tiene aluminio, potasio, silicio y oxígeno.
Es una estructura simple y no es una arcilla que dañe tanto la porosidad y no tiene tanta agua irreducible. Por otro lado, existen otras arcillas como la montmorillonita y a veces también ciertos tipos de hilita que pueden llegar a tener entre un 20 a un 40% de agua irreducible. Entonces tienen mucha agua irreducible. Y particularmente la montmorillonita sí obstruye totalmente las gargantas porales, dañando totalmente la porosidad. Existen otros minerales que no son propiamente familia de las arcillas, sino que están dentro de la familia de los minerales que se denominan micas. Por ejemplo, la glauconita, que también es un mineral conspicuo a las formaciones como la T superior, la U superior, y que en un contenido superior al 20% dañan totalmente la porosidad y la permeabilidad. Cuando las arenas son lo que coloquialmente se denomina sucias, existe un cierto limitante en cuanto a que el volumen de arcilla medido por la espectroscopía sea preciso. Empero, si se combina la espectroscopía con la densidad, con el neutrón, con otras fuentes de información, se va a obtener una caracterización mejor de la arcilla. Existe otra medición, yo creo que todos ustedes han de haber estudiado lo que es la medición del gamma ray. Existe algo que se denomina el gamma ray espectral, que discierne si es de uranio, de torio o de potasio. En función de las relaciones de uranio, torio, potasio, se puede uno saber qué tipo de arcilla es la que está presente en el reservorio y con eso tener una mejor caracterización del reservorio. Ahora, por otro lado, también vamos a lo que es la resolución vertical. Existen reservorios que durante o casi todo el reservorio están llenos de arcilla, tienen realmente poco, lo que se denomina en inglés free fluid, es mayormente agua irreducible y a veces petróleo irreducible, petróleo que no se va a mover porque está obstruida la porosidad, empero en determinados horizontes esas arenas mejoran en características petrofísicas. Por eso, en cuanto a resolución vertical, es cuánto ve verticalmente la herramienta, tiene sus limitaciones la espectroscopía. Existen otro tipo de mediciones que nos permiten ver ya con más detalle. Por eso aquí Floren nos va a hablar de una tecnología nueva que se llama la tecnología dieléctrica, que nos permite ver más en detalle. O los registros de imágenes, que también vamos a ver a continuación. No sé si está claro lo que le dije. ¿Sí? ¿Tiene alguien alguna otra pregunta? Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a presentar parte de un trabajo que presentamos en Colombia. Esto lo hicimos con Petroamazonas en el Congreso Colombiano del Petróleo que se realizó hace algunos meses. Aquí hay algo de background information que creo que todos ustedes saben sobre la cuenca oriente, donde los principales reservorios son Hollín, Napo y Yu. Y lo que acabo de manifestar, que en algunas ocasiones la mineralogía es bastante compleja. Aquí esto se realizó en el campo Oso y el campo Tangay. Tenemos muchos casos, pero esta es la data de estos campos nos han liberado, por eso les podemos presentar esto. Damos aquí la ubicación del campo Oso, entre paréntesis, este es uno de los campos más productivos de Petroamazonas, el campo Oso. Tenemos una tecnología que se denomina Formation Testing en inglés o probadores de formación, que en función de estos probadores de formación se puede establecer las movilidades y también los tipos de fluidos, usando tecnologías más avanzadas, incluso con principios de colores y de densidades, se puede saber in situ cuál es el fluido que está presente en el reservorio. Aquí tenemos una gráfica presión versus tiempo,
que se denomina pretest en léxico de este tipo de tecnología, donde se tiene diferentes valores de presión a diferentes tiempos. Tenemos que las gradientes de presión, de acuerdo a los fluidos que se encuentran en el reservorio, van a ser diferentes. Donde se intersectan, por ejemplo aquí, tenemos cómo nos va a dar la gradiente de gas. Luego tenemos cómo es la forma de la gradiente de petróleo. Y acá la gradiente de agua. Forman diferentes gradientes, diferentes pendientes. Pero para esto hay que tomar una cantidad significativa de puntos de presión para poder trazar estos gradientes. Aquí tenemos el caso de este pozo, donde ustedes observan aquí en el primer track el gamma ray, aquí está el gamma ray, aquí tenemos el hueco, el caliper, vemos que el gamma ray está relativamente alto, pero baja respecto a las lutitas. Luego acá tenemos la resistividad, donde vemos que hay un pico de resistividad hacia el tope. Entonces, donde la resistividad alta, uno asume que es petróleo. Y acá tenemos una resistividad baja. Toda esta es la arena, este es el neutrón y esta es la densidad, todo en matriz y escala caliza. Aquí está el PEV. Entonces vemos que todo esto es lutita, y acá tenemos arena. La arena se vuelve un poco más apretada hacia el tope y tenemos aquí las curvas de resistividad. A primera vista, uno pensaría que la parte de petróleo es esta parte que está acá arriba y que esto probablemente es la zona de agua. Eso es lo que uno piensa a priori. Se tomaron puntos de presión y se obtuvo una sola gradiente, que es gradiente de aceite. Entonces, los cambios de resistividad no respondían a cambio en fluidos, sino a otras circunstancias y a otros factores. Había principalmente un solo fluido. Dispararon en todo el intervalo y produjeron petróleo con un bajísimo corte de agua. Si es que no corrían estos probadores de formación, hubieran bypaseado este intervalo, porque decían que solo en el tope hay petróleo y que si disparan solo en el tope puede venirse el agua que está abajo, entonces no lo iban ni siquiera a disparar. Empero con esta tecnología se probó de que sí había petróleo en todo el reservorio y que era un buen horizonte para probar. Luego tenemos un caso 2 donde esto es el pozo Oso G sobre la tecnología dieléctrica. En virtud del tiempo, me voy a saltar esta parte porque Florent les va a hablar un poco más en detalle de la tecnología dieléctrica. Ahora les vamos a hablar un poco sobre los registros de imágenes. Este es de otro trabajo que presentamos aquí en un congreso que hubo aquí del Colegio de Ingenieros, Geólogos, Minas y Petróleos aquí en la Casa de la Cultura. Los registros de imágenes son registros de alta resolución que nos permiten tener una idea mejor de la textura de las rocas. Los registros en cable tienen una resolución vertical de 0.2 pulgadas, o sea, una pulgada es 2.54 centímetros, eso dividido para 5, o sea, estamos viendo ya en el rango de los milímetros. Eso nos permite ver muchas texturas de la roca que en registros convencionales no se pudieran ver. En LWD también hay registros de imágenes, pero tienen una resolución un poco menor, una resolución de aproximadamente 1 pulgada.
Aquí tenemos el caso de otro pozo de Petroamazonas, donde observamos, no sé si todos observan, ¿ustedes sí ven? ¿Usted? Aquí tenemos el gamma ray, acá tenemos la resistividad profunda y acá el neutrón densidad IPEF. Este comportamiento donde la densidad se pone a la izquierda, el Thermal Neutron Porosity en matriz y escala caliza a la derecha, es propio de una arena. Entonces tenemos aquí una arena con una serie de intercalaciones que se manifiestan en un gamma ray alto, que es lo que ustedes observan aquí, y también se observa que acá en la parte superior tenemos que el gamma ray es más alto hacia el tope y baja. Eso quiere decir que el grano es más fino hacia el tope de este intervalo de acá. Tendencia que cambia acá, que es lo contrario, el grano más fino es hacia la base. Ustedes observan también de que la resistividad es muy alta en la parte de arriba y luego cae y se mantiene en una línea no tan recta, sino oblicua hacia abajo. Si es que esto es petróleo y esta línea oblicua corresponde a agua, ¿a qué creen ustedes? Y les hago una pregunta a ustedes al auditorio, ¿a qué creen ustedes de que empieza a bajar y no se mantiene recta, sino que cae en una forma oblicua? No sé si alguien gusta levantar la mano para que responda. No sé si me entienden la pregunta. Si es que es agua, la línea debería ser recta. ¿Por qué no es recta? ¿Por qué se mantiene ahí como que cae y cae y cae y cae? No sé si alguien quiere participar. ¿Sí me entendieron la pregunta, no es cierto? Cuando uno tiene una resistividad baja, probablemente es agua. Donde la resistividad está más alta dentro de una misma arena, eso probablemente es petróleo. Aquí observamos que la resistividad es alta acá, probablemente esto sea petróleo, pero luego vemos que la resistividad empieza a caer. ¿Por qué? ¿Por qué empieza y no se mantiene constante si es agua? O de pronto no es agua, no sé qué ideas tengan. No sé si alguien quiera participar. Pues nosotros creemos que es por el cambio de concentración de iones de sal en el agua en formación, de pronto. Una opción puede ser la de la salinidad que hablaron los compañeros, pero también puede haber por intercalaciones de roca, tal vez por caolinita o por algún tipo de roca diferente que exista en esa zona de arena, que existan tal vez también arcillas con alto contenido de agua, o sea, de diferentes concentraciones. ¿Sí escucharon todos las respuestas de los compañeros? ¿Tiene alguien alguna otra hipótesis o idea que quiera compartir? Bueno, lo que dicen acá los compañeros es totalmente lógico y realmente es, aquí en el Ecuador se conoce que el campo, en toda la cuenca oriente, la formación Hollín, tiene variaciones de salinidad dentro de la formación. Siempre tiende a ser más fresca el agua conforme nos vamos hacia abajo. Entonces esa es una de las respuestas, variaciones de salinidad. Otra también es variaciones de mineral, no tanto de mineralogía, sino de los coeficientes de M y N. Aquí en los registros de neutrón y densidad no se ve mucho cambio en mineralogía, pero a veces hay cambio en la estructura poral sin que haya mucho cambio en la mineralogía. Entonces puede deberse a ambas cosas, cambios en M y N y cambios también en la salinidad. Aquí, espérese, vuelvo a hacer. Aquí se observa que la mayor parte de la arena está integrado por lo que se denomina estratificación cruzada. No sé qué tan familiarizados ustedes están con cores
y ver cosas en cores y ver estructuras sedimentarias, se obtiene una estructura regional que es el bedding, y aparte de eso, dentro de ciertas arenas se observa algo que se denomina cross bedding, que es como unas pequeñas capas que cortan el bedding principal. Eso generalmente se asocia, en criterio de algunos equivocadamente, con ambientes fluviales y estuarinos. Según nuevas investigaciones, de pronto no necesariamente son ambientes fluviales y estuarinos. Pero en todo caso, aquí vemos que toda la arenisca esta está llena de estratificación cruzada. La estratificación cruzada, ustedes ven, nos da una dirección. Aquí nos está dando una dirección hacia el noroccidente. Eso nos da la dirección de los canales. Los canales que constituyeron estos reservorios. Y eso nos sirve para exploración. La calidad de la arena va a mejorar siguiendo la dirección de las paleocorrientes. Y los pozos horizontales van a ser mejores, más productivos, perforados en la dirección de las paleocorrientes respecto a que si se perforan oblicuamente, o sea, se atraviesa. ¿Por qué? Porque si se perfora perpendicular a esta dirección, se va a atravesar cambios de fases, de pronto se va a atravesar arcillas. En cambio, si uno va recto hacia el noroccidente, va a mantenerse dentro del canal. No sé si está claro este concepto. Habíamos visto este pozo, este es el mismo pozo que habíamos visto anteriormente. Entonces aquí tenemos el petróleo, tenemos acá el neutrón densidad señalando arena. Se ve en la imagen, esto se llama imagen estática, que es un contraste de resistividad en todo el pozo, en la parte de arriba más brillante. Y habíamos visto que la mayor parte de estructuras son estratificación cruzada. La estratificación cruzada se presenta en arenas que tienen un grano medio a grueso, no en arenas de grano fino. Aquí se ha hecho también un trabajo de una herramienta que usa principios de resonancia magnética. La resonancia magnética nos permite cuantificar mejor la calidad de la roca. Entonces vemos que es un poco complejo la teoría física de la resonancia magnética, pero en definitiva lo que uno ve es dónde caen estas como bolitas verdes, y observamos que es más o menos parecido en todo el intervalo, indicando que el tipo de estructura poral es el mismo en toda la arena. No hay variación, esto es más o menos lo mismo. Acá tenemos otro pozo con imágenes donde observamos que la resistividad sube y baja. No sé si alcanzan todos ustedes a observar, se sale de la escala y luego baja, se sale de la escala y luego baja. Acá tenemos los registros de imágenes y podemos ver también con la densidad que se mantiene fluctuante. Y acá ya no tenemos únicamente estratificación cruzada, que también tiene una dirección hacia el noroccidente, sino también hay mucha estratificación planar. La estratificación planar está relacionado con arenas de grano medio a fino. Entonces observamos que los cambios en resistividad corresponden a cambios en el sistema poral de la roca, en la textura de la roca, no a los fluidos. Y acá nosotros observamos eso en la resonancia magnética, donde observamos que hay, se llaman tiempos de arribo, T2, aquí se pone un cutoff, donde a partir de ahí todo es arcilla y todo lo que está a la derecha es arena. Aquí observamos que hay una gran variabilidad en el sistema poral de la roca. Con los registros de imágenes también se puede hacer modelos de los reservorios en 3 dimensiones en Petrel, correlacionando varios pozos
se puede saber también los sistemas principales de los esfuerzos, que eso es algo muy importante para la perforación. En la cuenca oriente, principalmente hacia la parte ya más lejana de la cordillera, esto no es tan crucial, porque no es una cuenca activa donde haya muchas fuerzas tectónicas, empero se vuelve más importante conforme nos acercamos a la cordillera. Entonces ahí es importante tomar esto en cuenta para la perforación. En base a los derrumbes tienden a ser generalmente en la dirección del mínimo esfuerzo horizontal y lo que se denomina fracturas inducidas en dirección del máximo esfuerzo horizontal. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Está todo claro? Aquí está un ejemplo de fracturas inducidas que nos da una dirección del máximo esfuerzo horizontal. Una aplicación muy importante de los registros de imágenes es que debido a su resolución de 0.2 pulgadas o 1 pulgada en el caso de cable, nos permite ver detalles. Por ejemplo, aquí tenemos una arena con laminaciones de arcilla. Esas laminaciones de arcilla no es posible verlas con el gamma ray o con el neutrón, porque son muy pequeñitas. Con estas herramientas de imágenes se puede calcular un volumen de arcilla en base a los contrastes de resistividad, que es lo que ustedes observan acá. Todas las ecuaciones, aparte de Archie, requieren como input un cálculo de volumen de arcilla. Los registros de imágenes nos permiten combinar este volumen con un volumen de arcilla obtenido por el neutrón, por el SP o por el gamma ray y obtener una mejor cuantificación de la arcilla como input para las ecuaciones de saturación. Estos registros también nos han permitido hacer trabajos de evaluación de carbonatos que se han realizado aquí en el Ecuador. Aquí tenemos una cuantificación, una caracterización de la caliza M2 en un campo donde ustedes observan aquí la resistividad es muy alta. La resistividad es muy alta y había muestras de petróleo. ¿Qué es lo que se obtuvo? Lo que les había dicho en un inicio, de que gran parte de estas calizas están mezcladas con arcillas y también tienen una característica que se denomina estilolitas, que es lo que ustedes observan aquí. Entonces las capas de arcillas y las estilolitas están haciendo como barreras de permeabilidad y están haciendo que estas calizas sean reservorios prácticamente no convencionales. Acá tenemos unas muestras que se sacaron con los cambios de fases dentro de la caliza M2, donde tenemos petróleo en un tipo de caliza que se denomina Paxton, y luego tenemos cambio a Waxton, que no tiene nada. Ese Waxton ya tiene un grano más fino. Entonces tenemos fases de Paxton con petróleo, Waxton, arcilla, estilolitas. Luego de pronto tenemos petróleo, luego otra vez grano fino, estilolitas. Entonces son una serie de pequeños reservorios, entre comillas, de petróleo que están aislados por cuerpos más arcillosos y que hacen que esto prácticamente sea un reservorio no convencional. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Les hago una pregunta de nuevo a ustedes. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que se pueda explotar este petróleo? Creando fracturas inducidas, fracturamiento hidráulico. ¿Sí le escucharon lo que dijo la compañera? Haciendo fracturas. Uno de los problemas que hay aquí también es que este petróleo es muy pesado. Entonces, aparte de fracturar el reservorio,
habría que poner vapor para que se vuelva más líquido y manejable. Esa sería una de las formas. Entonces esto de pronto es un recurso muy a futuro que tiene el Ecuador. Finalmente, díganos. Buen día. Con respecto a, o sea, ya se está explotando ese tipo del Moonstone y el Paxton, o ya y se está implementando el SACDI en ese tipo de... Realmente dentro de lo que es el desarrollo de un campo petrolero siempre se empieza explotando los reservorios que están fáciles, ¿no es cierto? Entonces mientras siga pudiendo sacar petróleo de hollín, de la U, de la T, no, esto queda, como les digo, para el futuro. O sea, no se ha hecho realmente explotación de esto, se ha empezado con la caracterización. Esto quedará para cuando ya se vayan agotando las reservas primarias. Entonces empezarán las reservas secundarias, que serían la Perté, la Perú, y estas son las reservas terciarias, que son más difíciles y hay menos reservas ahí. Entonces esto les estoy hablando de aquí en unos años empezarán todos esos trabajos que usted dice. En la actualidad no se está haciendo nada de eso. Solamente se hace caracterizado, se ha sacado unos cores que los hemos estudiado, pero nada más. Bueno, en virtud del tiempo, porque ya se me acabó el tiempo, vamos a dejar el último tema, que era este, de carbono-oxígeno. Y solamente quiero preguntarles si tienen alguna interrogante o algún comentario respecto a lo que se ha hablado. Bueno, como no tienen ninguna pregunta, entonces les agradecemos mucho y vamos a dar paso al siguiente conferencista. Agradecemos al ingeniero Víctor Pinto por su intervención. Nada sobre esta tierra puede detener al hombre que posee la correcta actitud mental para lograr su meta. Nada sobre esta tierra puede ayudar al hombre con la incorrecta actitud mental. Thomas Jefferson. A continuación, daremos paso a la siguiente conferencia, la cual tratará del Dielectric Dispersion Logging, principios y aplicaciones, a cargo del ingeniero Florent Bringer, petrofísico, geólogo francés con una maestría en Geología del Petróleo, depósito de especialización Geología en la Universidad de Montpellier, Francia. Su amplia experiencia se resume en 3 meses de petrografía sedimentaria, 6 meses de geología estructural y modelado de cuenca y 5 años de petrofísica y geología pozo. Se ha desempeñado en compañías como Gas de France, Bachy Frank Lab, Schlumberger de Francia y Colombia, donde actualmente trabaja como petrofísico. Demos la bienvenida al ingeniero Florent Bringer. Gracias. Buenos días a todos. Entonces voy a hablar de una herramienta que está haciendo medición de dispersión dieléctrica. Entonces voy a hablar un poco del principio de esta herramienta, lo que hacemos con eso, por qué sirve esta herramienta, cómo la usamos. Entonces voy a empezar un poco con la física del dieléctrico y cómo usamos eso para entender un poco más la petrofísica. Vamos a ver un poco la herramienta, cuál es el aspecto de la herramienta y algunos ejemplos. Entonces, la dispersión dieléctrica es sensible a la presencia de agua. Es lo que vamos a medir con esta herramienta, la agua. Entonces, el output más importante es este volumen de agua, ¿sí? Cuando hacemos una evaluación petrofísica vamos a calcular una porosidad, ¿cierto? Si yo sé cuál es el volumen de agua dentro de esta porosidad, eso significa que la diferencia no es agua. Puede ser aceite, puede ser gas, ¿ok? Además, con eso tengo la salinidad del agua de formación, que es un parámetro crítico para calcular una saturación. Además, tengo otra información adicional que está bastante útil, como los parámetros M y N, que están parámetros que se usan en los cálculos de saturación,
por ejemplo, en la ecuación de Archie, si cambio el valor de M y N para una misma resistividad, por ejemplo, de 1.7 a 2.1, puedo pasar de una zona de puro crudo a una zona de pura agua. Entonces es bien crítico también. Se puede calcular, medir también, perdón, el CIC, que en español sería, no sé cómo se dice en español, la capacidad de la arcilla de cambiar los cationes, algo así. No estoy seguro. Cation Exchange Capacity en inglés. Y bueno, también podemos hacer correcciones de los efectos del pozo sobre la medición. Entonces, eso es un ejemplo de registro, eso es un ejemplo de Colombia, pero es el equivalente del Olin. Es la misma formación que Olin, pero de la otra parte de la frontera. Entonces, con los convencionales, lo que podemos ver acá es el caliper. Acá tengo un washout, por ejemplo, un derrumbe. Acá lo que tengo es la militoría, con una arena masiva acá, una pequeña arcilla, un sello, digamos, y una otra arena acá. En esta pista tengo la resistividad. Entonces, no sé si usted está familiar con la interpretación del registro, pero básicamente, cuando tengo una barra de resistividad, dependiente de la salinidad del agua, estamos en una zona de agua y cuando va a subir esta resistividad, empezó a entrar en la zona de crudo. Entonces, cualquier petrofísico únicamente en base en esta información va a pensar, acá tengo una zona de agua, acá tengo crudo y acá tengo crudo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero hay un detalle que es un poco importante, que es esta curva que es la SP, que está sensible a los cambios de salinidades. Lo que podemos ver es que esta curva está variando dentro de mi reservorio, significaría que tengo un cambio de salinidad. Entonces hay que tener un poco de cuidado cuando vamos a interpretar esta resistividad. Y lo que vamos a ver con el ADT es la saturación de crudo independiente de la resistividad y de la salinidad. Perdón. Y eso es el resultado. Entonces, si miramos eso al tope, lo que pensamos al inicial, que es una zona de pura crudo, podemos ver que tengo un contacto. Eso es la saturación de crudo. Acá tengo agua, acá tengo crudo. Pero la resistividad está constante. Eso es únicamente por los cambios de salinidad. Acá el mismo. Esta zona que parece ser al inicio la mejor zona, potencialmente con lo más importante conteniendo de crudo, es la zona que tiene los menos crudo. Y todo eso es lleno de crudo, con una saturación constante. Pero podemos ver que la resistividad está subiendo. Eso únicamente porque el agua es muy fresca y un pequeño cambio de salinidad va a tener un impacto muy grande sobre la resistividad. Entonces, con esta herramienta se puede sacar una saturación de aceite sin necesariamente conocer las salinidades o las variaciones de salinidades. Entonces, es una herramienta electromagnética tipo inducción o propagación que va a crear un campo electromagnético. Este campo va a generar un corriente. También el laterolog, las imágenes también funcionan con un principio similar. Entonces, basando en la propagación de las ondas electromagnéticas, voy a tener diferentes tipos de largo de onda, no sé si es correcto esta traducción, pero dependiente de la distancia entre el emisor y el receptor y de la formación. Y con eso vamos a medir la amplitud de la onda y la fase de la onda, la fase. Tenemos 4 frecuencias de operación de 20 MHz a 1 GHz. Realmente tenemos 4 mediciones a 4 diferentes frecuencias y para cada frecuencia podemos ver cómo va a cambiar la fase y la amplitud para cada frecuencia. Y vamos a ver lo que llamamos una dispersión, y es lo que vamos a estudiar con este elemento. La dispersión de la permitividad y de la conductividad para cada frecuencia. Entonces, cuando vamos a hacer este campo electromagnético,
vamos a empezar a mover, bueno, a dar un efecto sobre las cargas eléctricas que tengo en mi formación. Por ejemplo, acá tengo un pequeño sketch. Entonces, si voy a hacer un campo electromagnético en una dirección, voy a tener un movimiento de mi carga en la otra dirección. Y este movimiento depende básicamente de la conductividad. ¿Sí? Entonces, las cargas van a polarizarse y esta reacción, esta polarización, es lo que voy a medir. Y depende cómo se hace esta polarización, puedo después calcular mis outputs. Entonces, eso es para entender un poco cómo va a reactar cada elemento de la roca que voy a medir dependiente de la frecuencia. Entonces, en este gráfico, esta escala es la permitividad, los valores de permitividad, y en esta escala son las frecuencias. Y esta área roja o rosa es el rango de medición de mi herramienta. Esta línea es una representación de la permitividad de las rocas y del aceite cuando voy a... la idea es decir que tengo una permitividad constante para cualquier frecuencia para la roca y el aceite. No importa el tipo de roca o el tipo de aceite, puede cambiar la permitividad, pero siempre va a ser constante. No hay dispersión, no es dispersivo. La agua, tengo en teoría una permitividad del orden de 50 a 80, es dispersivo únicamente en alta frecuencia. Pero la herramienta no funciona en este rango y para mí sería también un valor constante. Entonces, acá puede ver que es muy sencillo de discriminar agua de la roca y del aceite, ¿sí? Porque tengo como 80 por agua y algo de menos de 2 por aceite y hasta 8 por la roca. Entonces es más difícil de discriminar aceite de roca que de agua de todo el resto. Y lo que medimos con eso es la agua. Otra cosa, esta medición está sensible a la textura. Y lo que podemos ver es que dependiente de la textura, esta medición es altamente dispersiva. ¿Sí? A alta frecuencia voy a tener una permitividad más baja, inferior, que a baja frecuencia. Y esta dispersión me ayuda también a calcular MIN, por ejemplo, o la salinidad. Entonces, eso es un ejemplo. Acá es la permitividad y en la parte de abajo es la conductividad. Entonces, cada punto es la medición para cada frecuencia, cuatro frecuencias, y se puede ver que tengo un efecto dispersivo muy claro. De la parte superior, que es la permitividad, de eso se calculó la porosidad de agua, el volumen de agua, básicamente, y en esta parte lo que tenemos es la salinidad. Y ambos están sensibles además a la textura. Entonces, de uno tengo la porosidad de agua, del otro la salinidad del agua, y de los dos MIN y el CIC. Entonces, vamos a ver un ejemplo real. Eso es una roca que tiene una porosidad de 26 PU, una salinidad de 36, y un valor de M de 1.91. Eso es la misma roca, bueno, misma porosidad, misma salinidad, pero M acá es de 2.15. Y se puede ver claramente que la dispersión está completamente diferente. ¿Sí? Entonces, si voy a mirar este cambio de dispersión, puedo con eso calcular M. De la misma manera, se puede calcular el CIC. Entonces, tenemos modelos de saturación que no son los modelos de saturación convencional, no es un archi donde voy a poner una resistividad y una porosidad, pero usando directamente estas inputs, se puede calcular una saturación.
Y porque conozco las ecuaciones de saturación convencional, de eso puede hacer una inversión para calcular el CIC. Y se puede ver claramente que depende del CIC, también la dispersión es diferente. Entonces con esta dispersión tengo MIN y el CIC. Con la permitividad tengo la porosidad y con la conductividad tengo la salinidad. Eso es la herramienta. Es una herramienta que tiene un patín acá, que debería hacer contacto con el aparato del pozo, con la formación. Para ayudar al patín a hacer un buen contacto acá tenemos un caliper que cuando va a abrir va a forzar sobre la parte opuesta del aparato del pozo para asegurar un buen contacto del patín. Pero bueno, el pozo es nunca como el aparato de esta sala, ¿no? Hay rugosidad, puede tener washout, entonces todo eso va a tener un efecto sobre mi medición. Me toca corregir para estos efectos. Entonces, hacemos eso con un buen diseño del patín, que todo es simétrico. Acá en el centro tengo 2 emisores y encima y abajo tengo 4 receptores. ¿Por qué es simétrico? Si tengo, por ejemplo, el patín que está haciendo un tilt, por ejemplo, que está así o así, no en contacto completo, o si tengo pequeño hueco, rugosidad, todo eso, puedo verlo con eso y puedo corregirlo. Además, cada receptor va a hacer una medición en las 2 direcciones, horizontal y vertical, longitudinal y transversal. Y para cada uno también tengo la permitividad y la conductividad que está medida. Entonces, eso es una representación de la medición longitudinal de cada receptor, transverse de cada receptor. Tenemos uno además que es la probe, eso es más para medir la lodo, que nos sirve después para hacer nuestra inversión. Entonces, ¿por qué tengo todo esta medición longitudinal, transversal y todo es simétrico? Puedo hacer correcciones. Además, esta medición está focalizada en una dirección. Por ejemplo, eso es una representación de la medición dentro de estos transmisores y estos receptores. Eso es la misma cosa con otros transmisores por el mismo receptores. Si hago la diferencia entre los dos, puedo ver qué es lo que estoy midiendo realmente. Pero tengo 2 transmisores, entonces puedo corregir también por esta parte y al final es la medición que tengo al final. Entonces es una medición que está enfocada, ¿sí? Que va a ir en la dirección de la formación y tengo una resolución vertical muy fina. Hablamos de 1 pulgada de resolución vertical. Con eso podemos ver las mismas laminaciones que vimos con Víctor con la herramienta de imágenes, por ejemplo. Bueno, eso voy a pasar. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, eso es una turbidita, creo que es un ejemplo de Adriática, no estoy seguro. Acá es la resistividad convencional, ¿sí? El mismo que el ejemplo que vimos al inicio, se ve una alta resistividad acá, sube acá, un poco más bajo en esta parte y sube acá. Con el ADT podemos ver que tenemos realmente crudo en toda la columna, con pequeñas zonas, como se puede ver acá es más claro, con pequeñas zonas donde se cayó la saturación, que posiblemente puede corresponder a laminaciones de arcillas. Si comparamos eso con el registro de imagen, acá se ve claramente que para cada callo de saturación corresponde una laminación de arcilla. Estas laminaciones de arcilla, eso probablemente que da el efecto sobre la resistividad, porque la resistividad está más baja en esta zona que en esta zona, porque tengo laminaciones de arcillas que están más conductivas que la arena con el crudo, y si no usamos este principio eléctrico, pero únicamente la resistividad, vamos a subestimar la saturación de aceite. Y tal vez va a pasar una zona comercial, ¿no?
Otro ejemplo, acá además lo que comparamos es el valor del CIC de la DT versus medición de CIC sobre núcleos. Entonces podemos ver que hay un match perfecto, los puntos negros están en los núcleos y el verde la herramienta. El verde acá es la saturación con el RXO convencional y podemos ver acá el volumen de aceite que se está midiendo con la herramienta dieléctrica. ¿Sí? Entonces claramente, si miramos únicamente los convencionales, acá tengo crudo en la zona somera y acá tengo nada. Con el ADT se ve que tengo crudo en toda la columna otra vez. Entonces, cuando va a hacer el cálculo de saturación en la zona profunda, la zona Birgen, si uso solo los convencionales, voy a pensar, acá tengo crudo móvil, que es el naranja, el verde sería el crudo residual, y en estas dos zonas tengo únicamente crudo móvil sin residual. Y esta zona probablemente es la mejor zona, que tengo poco agua y bastante crudo móvil. Con el ADT podemos ver que todo eso es más que todo crudo residual, y el aporte en la producción en el futuro de este pozo, eso sería menor. Y acá claramente es la mejor zona. Se puede también ver puntos de saturación sobre núcleos, que se puede ver, bueno, un buen match por los húmedos. Bueno, los comentarios. Entonces, acá parece que tengo aceite móvil con los convencionales y mucho menos con el ADT. Acá con los convencionales podemos pensar que tengo crudo móvil, pero en realidad nada es móvil en esta zona. Y acá es donde tengo el más, la zona de interés, digamos. También en ambiente de Sinbel, de la mina delgada, por la resolución de la herramienta se puede observar cosas del orden de 1 pulgada. Básicamente acá tengo una saturación de gas que no sería posible de calcular sin esta herramienta, que estamos en una zona donde la resividad está del orden, no sé si se ve acá, pero es una zona donde tengo una resividad de menos de 10 ohmios en toda la zona. Sí, no se puede hacer un cálculo de saturación sin eso. Bueno, pues, hay láminas que están. ¿Me puede ayudar? Hay láminas que están como Aiden. Bueno, espero que tienen preguntas ahora. ¿No? ¿Quién? Sí, es lo que quiero mostrar. Entonces, eso es un ejemplo en carbonatos. Entonces, acá se puede observar la litología, que es una caliza pura. Es un ejemplo de Medio Oriente. Acá es la resonancia magnética, que creo que Víctor lo mencionó, pero no vamos a hablar de eso. Acá tengo las resistividades, si estoy correcto. Entonces se puede observar los cambios de resistividades y el cálculo de saturación. Entonces, en carbonatos un parámetro crítico es M y N. Los carbonatos están en roca, por definición, bastante heterogénea, por la diagénesis que van a subir, más que todo, el movimiento de fluidos, tengo disoluciones, precipitaciones, la roca no está homogénea. Esta curva acá es M y N, y se puede ver que tengo zona acá donde es más o menos estable, y toda esta zona tengo variaciones bastante importantes, de 1.7 a 2.6. Ahora, una misma roca con una misma resistividad, si bajo M y N voy a subir la saturación. ¿Sí? Si tengo un M y N más alto, voy a bajar la saturación. Entonces, en general, el petrofísico va a usar un valor para una formación, nada más. Entonces, acá sería un valor constante. No sé qué sea la buena valor que usaría alguien en este campo, pero claramente no sería una curva así.
y se puede ver que tengo una saturación al final de crudo que es bastante consistente en la zona y, digamos, continua. Si miramos el perfil de resistividad, es imposible de tener algo así con una resistividad que está cambiando así. Este cambio está acá únicamente al debido de este cambio de MIN por la heterogeneidad de la roca. Acá tengo la microresistividad que se sacó también de la elemental DT. Y se puede ver que es bien diferente de lo que tengo a la derecha. Entonces, creo que hay puntos de núcleos también. Bueno, entonces eso es la saturación somera que se midió con el ADT. La ADT tiene una profundidad de investigación de 4 pulgadas. ¿Sí? Entonces, si tengo invasión más profunda que 4 pulgadas, lo que voy a medir es una saturación de aceite residual en la zona invadida. Con MIN, esta curva de MIN, lo que se puede hacer para calcular la saturación en la zona profunda es usar la resistividad convencional con una ecuación de saturación, lo que quiere, pero no poner como input un MIN constante, pero estas curvas, que está una variable, y con eso se puede calcular una saturación profunda consistente. Y acá se puede ver en rojo, al final, la saturación de la roca en la zona profunda, que es el aceite que van a producir. Además, se hizo estaciones con la resonancia, que es un otro principio físico. Con eso se puede medir una saturación de aceite también en la misma profundidad de investigación que el ADT, 4 pulgadas, y se puede observar un muy buen match entre las dos. Entonces, con dos principios diferentes, tengo la misma saturación, la misma conclusión. Entonces, eso significó que este principio, esta medición es bastante robusta también. Entonces, para concluir, con el ADT lo que estamos midiendo, el más importante es la porosidad de agua. Otra vez, el volumen de crudo es la diferencia entre la porosidad de la roca y la porosidad de agua, o el volumen de agua. La salinidad del agua de formación, que voy a usar para calcular la saturación también. Los parámetros texturo, como MIN y el CIC. Anisotropia también, en zona laminada, como lo vimos en el ejemplo de Adriática. Y también ayuda por esta alta resolución, ¿sí? Que hablamos de menos de 1 pulgada de resolución vertical. Entonces, no sé si tiene preguntas. ¿No? ¿Nadie? Bueno, muchas gracias por su atención.